Bueno, parcero, solo para resumirlo, este es un video muy introductorio. Entonces, si crees que tienes los conceptos básicos que dan en secundaria, la verdad es que no te recomiendo el video. Pero, si quieres saber lo básico que necesitas para tomar un preuniversitario y en específico el que voy a subir a mi canal, espero que sigas viendo este video. Estoy seguro que muchos conocerán este libro. Es una reliquia en el tema del álgebra, pero lamentablemente los tiempos han cambiado. Gracias a YouTube y otros canales de aprendizaje hemos podido mejorar la forma de aprender demasiado. Vamos a empezar con lo básico que necesitas saber para poder tomar este curso. En un principio hablando de matemáticas, lo más básico. Aunque nos vamos a saltar el más simple, las operaciones básicas. Entonces primero vamos a empezar con esto, conjuntos de números. Los que recuerdan este tema habrán visto este mapa. Como nos damos cuenta, empieza con estas dos divisiones, con los números reales y los números imaginarios. A pesar de que esos números son importantes, no los vamos a utilizar demasiado y nos vamos a quedar con los números reales. Vamos a ver la estructura del árbol que divide a los números reales. Vamos a empezar a explicarlo de una manera muy rápida. Irracionales son los números que no pueden ser expresados por fraccionarios o por números normales, naturales. Así que los dejamos expresados con un símbolo, como por ejemplo acá es pi, como es e o como es la raíz de 2, que la dejamos expresada así sin resolverla. Y por otro lado son los números más comunes, por ejemplo los racionales. En un lado tenemos los decimales, que se pueden expresar como fraccionarios o con una coma para ver la parte entera de la parte decimal. Los enteros, y de los enteros salen los naturales. Las únicas diferencias entre estos dos de acá es que los enteros tienen de menos infinito hasta infinito, y esos de acá solo son como contamos normalmente. Por ejemplo, 1, 2 y 3. Pero la verdad con lo que quiero que se queden de esta parte de acá es esto. Los números reales son todos los que podemos ubicar en la recta numérica. Ya sea e, pi raíz de 2, menos 7 medios. Todos los que vimos en el árbol que acabamos de explicar están acá. ¿Por qué explico esto? Es importante cuando empecemos a ver temas como dominio y rango. Así que mantengan en mente esto. Conjuntos de números le vamos a colocar un check. El siguiente tema es cómo descomponer números, pero la verdad no es cómo descomponer números, ya que es un término un poco más corto. Realmente se llama descomponer números en factores primos. No sé si se acuerdan de estos números de acá, que todos cumplen con una propiedad interesante. Ninguno de estos se puede dividir por otro un número además del 1 y de él mismo. O sea, no podemos dividir 5 en 2, en 3, en 4, x. Gracias a estos números podemos descomponer otros números. ¿Cómo así? A ver, veamos el ejemplo. Acá tenemos el número 45 y queremos descomponerlo en sus factores primos, o sea, en esos números de acá. Así que podemos empezar mirando esto. 45 es divisible entre 2, no es divisible entre 2. ¿Es divisible entre 3? Sí es divisible entre 3. Y 45 dividido entre 3 nos da 15. ¿15 es divisible entre 2? No lo es. Pero 15 sí es divisible entre 3, así que lo vamos a dividir otra vez entre 3. 15 dividido entre 3 da 5. ¿5 es divisible entre 2? No. ¿Entre 3? No. ¿Entre 5? Sí, 5 es divisible entre 5. Y ahora tenemos el número 1. Con esto ya saben descomponer números. ¿Para qué nos sirve hacer todo este proceso si simplemente quedamos con esto? Sirve para tres cosas en especial. Las más básicas son el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor y la tercera, que no es tan conocida, pero la verdad es muy útil, es para poder hallar raíces. ¿Cómo así? Si estuviéramos hallando la raíz de 45, ya con esos tres números podemos hallarla. Sabemos que como acá hay 2, 3, sería raíz de 3 por raíz de 3. Y como acá solo hay un 5, es raíz de 5. Entonces multiplicamos todos estos de acá y nos daría un resultado de 3 raíz de 5, que sería la raíz de 45. ¿Quieren comprobarlo? Muy sencillo. Veámoslo en la calculadora. Raíz de 45 es igual a 3 raíz de 5. Esto les va a ser muy útil en el examen de la nacional. Matemáticas, hijo. Descomponer números, un check. El siguiente tema se llama despejar ecuaciones, pero primero vamos a ver qué es una ecuación. Según Google, una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contiene una o más variables. Ahora que vimos qué es una ecuación en Google, dice que es una igualdad entre dos expresiones. La primera expresión y la segunda expresión. Y que tiene una o más variables. En este caso tenemos una sola variable. ¿Por qué? Porque aunque hay dos x, ambas son x. Si esta de acá fuera una y, tendríamos una y dos variables. Pero como ambas son x, solo tenemos una variable. ¿Cómo despejamos esta ecuación de acá? ¿Cómo hacemos para dejar esta x solita? Que básicamente es lo que significa despejar. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que ir pasando términos de un lado al otro. Por ejemplo, si en este lado está restando, pasa a sumar. Como en este lado está sumando, pasa a restar. Al igual que con la multiplicación y la división. Si en este lado está multiplicando, a ese lado pasa a dividir. Y si en este lado está dividiendo, este lado pasa a multiplicar. Muy sencillo, ¿verdad?
Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aplicando lo que vimos en la parte pasada, sabemos que necesitamos despejar la x de acá, que es el objetivo de despejar una ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a empezar a pasar términos de un lado a otro. Por ejemplo, este menos 2 lo vamos a quitar de acá y lo vamos a pasar al otro lado. Entonces la ecuación ya no quedaría así, sino quedaría de esta manera. X queda sola y acá queda menos 2x más 1 más 2. ¿Por qué más 2 y no menos 2? Porque lo pasamos con el signo contrario. Y operamos esto. 1 más 2 es 3. Entonces quedaría... ¿Qué nos falta para poder terminar de despejar la x? Necesitamos juntar estas dos x de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como en este lado está restando, ese menos 2x lo vamos a pasar a sumar acá. Entonces sería x más 2x. Y ese de acá desaparece. Entonces, como tenemos x más 2x, esto es igual a 3x. Simple aritmética. Y en este lado dejamos el 3. Para dejar esta x totalmente sola, ¿qué tenemos que hacer? Pasar este 3 que está multiplicando, porque acá no hay nada, siempre que no hay nada está multiplicando, y lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces, quitamos de acá este 3 y lo pasamos a dividir acá. Entonces, como sabemos que un número dividido entre el mismo es igual a 1, eso es una ley de fraccionarios, de división, de lo que sea, acá queda 1 es igual a x. Colocamos el igual y listo. De esta manera ya saben despejar. Le damos un check. El siguiente tema es la regla de 3. Este es muy interesante. La regla de 3 es el santo grial de las matemáticas para la gente en el colegio. Literal es muy útil para todo. Lo veremos de esta manera. La regla de 3 aplica cuando hablamos de dos valores que suben o bajan proporcionalmente. ¿Cómo así? Un ejemplo es cuando vendes más productos, ganas más dinero. Entonces estos dos suben igualmente. Pero cuando vendes menos productos, ganas menos dinero. Y bajan de igual forma. Básicamente esto es lo que necesitas saber. Cuando dos valores suben y bajan en la misma proporción, se puede utilizar la regla de 3. ¿Y qué es la regla de 3? Veámoslo. Acá vamos a utilizar un caso. Vamos a decir que tú el mes pasado vendiste $100, ¿sí? Y con esos $100 la empresa te dio 15, o sea, tu comisión. Vendiste $100 y tuviste una comisión de $15. Ese mes vendiste 300 y ahora quieres saber cuánta comisión vas a tener este mes. Así que vamos a resolver esa regla de 3. No sé si se acuerdan, deberían acordarse de lo que hicimos en la parte pasada, de despejar una ecuación. Para dejar esta x sola tenemos ese 15. Y ese 15, como está dividiendo, lo debemos pasar a multiplicar acá. Entonces, chao 15 y acá multiplicado por 15. Y lo vamos a escribir abajo para que sea más claro. 300 por 15 dividido 100 es igual a... Y sabemos que 45 es igual a x. Y listo. Con esto ya saben aplicar una regla de 3 simple, una regla de 3 directa. Directa. Pero ¿qué pasa? Hay otra regla de 3 que también es necesario aprenderla. Y es la regla de 3 inversa. La regla de 3 inversa funciona muy parecido a la anterior, solo que con un cambio. Vamos a utilizar un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, en las relaciones. Las relaciones amorosas, para ser más específico. Cuando tú quieres a alguien, esa persona no te quiere a ti. Pero cuando esa persona te quiere a ti, tú no la quieres. ¡Me duele! ¿Ves que se mueve de forma inversa? Si este baja, este sube. Y si este sube, este baja. Entonces esta regla de 3 inversa funciona para cantidades que son proporcionales, pero que van en sentidos contrarios. O sea que cuando una sube, la otra baja. Y cuando la otra baja, la otra sube. Y así. Pero vamos a hacer un ejemplo con algo más tangible. Vamos a colocar este caso. Sabemos que cuando trabajan 20 personas, pueden llegar a pintar un edificio en 5 días. Entonces queremos saber si contratamos a 100 personas, ¿cuántos días deberían tardar en pintar el edificio? Y es muy simple esta pregunta. ¿Por qué? Porque entre más trabajadores haya, menos días deberían tardar. Por eso sabemos que es una regla de 3 inversa. Pero esa regla de 3 no se resuelve como se resolvía la otra. Tenemos que hacer un proceso muy fácil antes de empezar a resolverla. Este lado lo vamos a dejar igual a como estaba antes, pero este vamos a hacerle un cambio muy simple. Vamos a colocar la x que estaba abajo arriba y el número que estaba arriba abajo. Y listo, lo resolvemos como resolvimos la anterior. Y listo. Vamos a explicar rápidamente el proceso para el que se perdió. Primero,
subimos a multiplicar este a este lado. Entonces quedaría 2 por 5 dividido 10. 2 por 5 es igual a 10 y dividido 10 lo dejamos igual. Y como vimos en un ejemplo pasado, sabemos que un número dividido entre el mismo siempre va a ser igual a 1. Y listo. Tenemos que X es igual a 1. ¿Cómo así? Si 20 trabajadores tardan 5 días en pintar un edificio, 100 trabajadores tardarán un día. Listo. De esa manera tan sencilla aprendimos regla de 3 directa e inversa. Maravillosa jugada. La regla de 3 le vamos a dar un check. Sigue leyes de signos. Las leyes de signos son muy básicas en matemáticas y creo que la mayoría las saben, pero darle un pequeño repaso es muy útil. Vamos a empezar viendo esto. Aplica para multiplicación y división. Cuando es más por más es más por menos es más por menos es menos por más es menos. ¡Ya valió madres! ¿Confundidos? Yo también lo estaría, no se preocupen. Vamos a verlo de una manera un poco más sencilla. Vamos a dividirlo en dos partes, cuando los signos son iguales y cuando los signos son diferentes. Cuando los signos son iguales, siempre va a dar positivo, por eso está en rojo. Entonces más por más es positivo y menos por menos es positivo. Al igual que con los signos diferentes, más por menos menos y menos por más menos. Lo vamos a dividir de estas dos partes. Sé que así quedaría claro, pero quiero hacer algunos ejercicios para que ustedes puedan quedar más claros aún. Vamos a identificar de estos cuáles dan más y cuáles dan menos. Por ejemplo, este signo es menos y este es menos. Así que los dos signos son iguales, así que el resultado va a ser positivo. Esos dos signos son positivos, ambos signos son iguales, entonces este resultado es positivo. Y todos estos son diferentes. ¿Qué pasa con los que son diferentes? Pues son negativos. Menos 5 y más 2 es negativo. Finalmente, ya que tenemos los signos del resultado de estas operaciones, lo único que tenemos que hacer es operarlos. 5 por 2, 10. 7 por 2, 14. 2 dividido 6 es igual a 2. Menos 14 dividido 7 es igual a menos 2. Y 10 dividido 2 es igual a menos 5. Así se hace cualquier operación y eso aplica para todos. Solo hay que recordar signos diferentes, negativo, signos iguales, positivo. Nada más. Leyes de signos, un check. Las operaciones con fracciones pueden haber varias, pero las vamos a dividir en tres que son las principales. La suma y resta, la división y la multiplicación. Esos tres son los principales para poder hacer operaciones con fracciones. Y vamos a ir uno a uno. La suma y resta se va a hacer de una manera igual. ¿Cómo así? La vamos a hacer con algo que se llama el método de la carita feliz. Consiste en esto. Vamos a multiplicar primero este A con esta D. Y las vamos a colocar acá arriba. Después, dependiendo del signo, podamos a colocar el más o el menos. Así que lo vamos a dejar acá como más o menos. Después vamos a multiplicar la B y la C. Y nos va a quedar más menos B, C. Importa el orden, en especial si estás en negativo. En positivos no hay tanto problema, pero si estás en negativo, si colocas primero el BC antes que la D, te vas a joder la operación. Y por último, vamos a hacer la BD. Y la colocamos en la parte de abajo. De esa manera se hace una suma y resta de fracciones. Al final vamos a practicar con ejercicios de verdad, pero por ahora lo vamos a dejar así. Sigue la división. La división es también muy simple. Se llama el método de la oreja. Bastante creativos, ¿no? Primero vamos a multiplicar la A con la D. Y la vamos a colocar en la parte de arriba. A, D. Y después vamos a multiplicar la B y la C. Y la vamos a colocar en la parte de abajo. Y así es división. Ahora pasemos con multiplicación. La multiplicación es la más sencilla de las tres. Ya que tenemos estos fraccionarios de frente, vamos a hacerlo de una manera muy simple. Literalmente multiplicamos AC y BD. ¿Y cómo los colocamos? AC lo colocamos en la parte de arriba. Y BD lo colocamos en la parte de abajo. Y ya, eso es todo con los fraccionarios. No tenemos que hacer nada más. Así que para poder hacer estas operaciones de una manera más intuitiva, vamos a utilizar algo que son unos ejercicios que tenía preparados. Son muy simples, la verdad. Vamos a empezar con el método de la carita feliz. Sabemos que primero va 2 por 2, que es igual a 4. Y le colocamos el signo de suma. Después va 3 por 1, que es igual a 3. Y abajo va 3 por 2, que es igual a 6. Y esto lo sumamos. 4 más 3, 7 sextos. Sigamos con la resta. Vamos a empezar. 1 por 3, 3, menos 2 por 2, 4, y 2 por 3 es 6. Entonces, 3 menos 4 nos da menos 1 sextos. 3 menos 4 pues da negativo, así que lo dejamos como menos 1 sexto. La siguiente es la multiplicación, que es aún más simple como habíamos visto. 3 por 4, 12. Y 5 por 3, 15. Básicamente eso es multiplicación. Y la división, que es por el método de la oreja. 4 por 4, 16. Y 2 por 3, 6. Ya habremos literalmente aprendido cómo hacer suma, resta, multiplicación y división con fraccionarios. Pero antes de terminar quiero hacer algo muy rápido. En la última que hicimos de la ley de la oreja, nos damos cuenta de que estos dos se les puede hacer un proceso que se llama
simplificar. Básicamente simplificar es hacer esta fracción de acá un poco más reducida, con números más pequeños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para simplificar? Debemos hallar un número que divida a ambos de acá. Por ejemplo, en este caso sabemos que 16 es par y 6 también es par. Entonces podemos dividirlo entre 2. Lo que nos daría 8 tercios. Y esa es la respuesta en realidad, ya que si la dejan como esta no va a estar bien. Eso se puede hacer hasta el infinito. Por ejemplo, si digamos que acá hubiera un 9, supongamos eso. Si la fracción fuera 9 tercios, en ese caso el 9 es divisible entre 3 y el 3 también es divisible entre 3. Así que la fracción no sería 9 tercios, sino sería 3 dividido 1. Y sabemos que todo número dividido entre 1 es igual al número como tal, entonces sería 3. Y de esta manera ya aprendieron a simplificar, ¿como en qué? 20 segundos más o menos. Se puede hacer ese proceso infinitamente si el de arriba y el de abajo son divisibles entre el mismo número. Las operaciones con fraccionarios y simplificación de fracciones ya están listas. Y pasamos al último tema, notación científica. Y bueno, parceros, ese ahí fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, compártalo con otros amigos que también quieran pasar a la nacional. Y pues bueno, nada, estén pendientes del contenido que se viene. Síganme en mi otro canal, se llama Quark, y ahí subo contenido un poco más irresponsable. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.